transitando experiencias. Román Losinski. Circuito Éxitos. 7:44 minutos de la mañana. Mire, ocurre con mucha frecuencia. Hay un concierto en el país y se encienden las redes sociales. Hablan del empresario que trae al artista, se habla del origen de los fondos, se habla del patrocinio, se habla de los asistentes, del sitio de presentación, de la organización, de la logística, se habla de los precios de las entradas y largo, etcétera. Bueno, Luis Miguel, el más reciente, ¿no? Gran concierto, Luis Miguel, grande en tamaño, en dimensiones, quiero decir, en logística. Y de ese evento hablaremos como muestra, que no nada más de ese evento. En cualquier caso, hacer un evento masivo requiere de ciertas condiciones. Estamos hablando de espacio, de logística para el ingreso, durante el evento, para la salida de la gente. Los artistas necesitan claramente un audio, una iluminación de calidad, pero la gente debería ser el centro, porque la gente paga una entrada por un espectáculo de calidad. Y el espectáculo no es solo el show, es toda la experiencia desde la llegada. Es que salgo de mi casa hasta que regreso a ella, porque la empresa productora, en todo caso, lo que tiene que brindar es un servicio y el espectador merece respeto por eso que está pagando. Y de todo esto queremos conversar y por eso dos invitados. En el estudio, Albe Pérez, promotora cultural. Albe, siempre un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias, Román. Encantada de estar aquí. Bueno, un tema tan en el tapete. Totalmente. Y Jorge Roy Graterol lo tenemos en la línea telefónica, actor, productor, experto en cine, host de Sin Spoiler. Jorge, qué gusto escucharte. Igual, Román, gracias por la invitación y un gusto también compartir con Albe. Albe, comencemos por lo que llaman los venues, los sitios, los lugares donde se hacen los eventos. Los habituales en Venezuela, ¿cuáles eran? El Poliedro, el Teatro Teresa Carreño, en menor medida la Concha Acústica de Bellomonte, pero también allí, digamos, de los más importantes, ¿no? Sume algunas salas de algunas empresas privadas o de algunas alcaldías también. Anfiteatro El Latillo, se me ocurre por mencionar una. Menos habituales, de pronto el estacionamiento del Poliedro, donde se hicieron tantos conciertos en su momento. Recuerdo particularmente el concierto de Peter Gabriel, por ejemplo, allí. El estadio de béisbol, el viejo, el de la Rinconada, en alguna ocasión el aeropuerto de La Carlota ha servido también de venue. Y los nuevos, bueno, el estacionamiento del CCCT, donde se han hecho tantos, el Monumental ahora, el Simón Bolívar. ¿Qué condiciones necesita un espacio, Albe, para ser utilizado para un concierto, sobre todo un gran concierto? Claro, a ver, los conciertos masivos, los eventos masivos, no nada más los conciertos, los eventos masivos, lo acabas de decir, necesitan una logística muy compleja, una logística que siempre, y eso hay que tenerlo claro, va a impactar a la ciudad, independientemente de lo muy bien organizado que esté. Cuando hablamos de la movilización de 30.000 personas, 40.000 personas, 90.000 personas en el Bernabéu, cuando hay partidos de Real Madrid, hay un momento en el que la ciudad se ve impactada. ¿Qué sucede allí? No es tanto, y lo acabas de decir tú también, es el respeto hacia el espectador y hacia el ciudadano. Estamos claros que el acceso de una cantidad importante de personas en un recinto siempre va a impactar a la ciudad y al entorno. Sin embargo, aquí lo que hay que tener claro pues es toda la logística que hay alrededor. ¿Cuáles calles se trancan o cuál es la logística que se monta para que la gente entre, para que la gente salga en caso de alguna emergencia y luego para que los espectadores desalojen el recinto lo menos traumático posible, en el menor tiempo posible y de la manera más cívica posible, sin dañar a la infraestructura? Evidentemente, bueno, los espacios necesitan, pues lo que ya todos sabemos, lo acabas de decir tú, maravilloso, ¿sabes? Desde los servicios más básicos hasta, pues, una buena acústica, buena iluminación, ¿no sabes? Todo lo que esperamos quienes pagamos por una entrada para ir a un evento. Sin embargo, yo creo que aquí tenemos que rescatar y pensar que en el caso en particular, por ejemplo, del Estadio Monumental, es un recinto que se instala, que se construye en una ciudad que tiene las mismas vías de acceso desde que hace, bueno, imagínate, desde que se hicieron en los años 60, pues, ¿no? Sí. Con lo cual no se crea un espacio integral, digamos, donde tienes el recinto a quien el acceso, digamos, es particular para él, sino que estamos entrando en una ciudad ya ensamblada, claro, bastante colapsada ya de por sí, y entra esta
obra enorme en un momento pues en el que los servicios están en un nivel bastante fallido. Que no es levantar el estadio, porque el estadio es espectacular. Es espectacular. Es un estadio de Grandes Ligas. Sí, Es un estadio maravilloso. El tema es todo el entorno. el entorno, porque estamos hablando de que los dos accesos son dos de las principales arterias de esa zona. Viales, Estamos claro. hablando de la Valle Coche, que es salida y entrada a la ciudad de Caracas, y luego la vía Panamericana, que se vieron, Claro. por ejemplo, el pasado día lunes, el día del concierto de Luis Miguel, absolutamente colapsadas. atestadas, absolutamente colapsadas. Entonces es el estacionamiento, es el traslado, es el transporte, es la logística que llega. Yo vi a Jorge Roy, y yo quisiera, Jorge, no concentrarnos en el concierto de Luis Miguel y lo que generó, que por supuesto lo mencionaremos porque es el más reciente y levantó muchas críticas, pero quiero que compartas tu experiencia de cómo fue el acceso, de cómo fue la llegada, porque habría que separar lo que fue la entrada y la salida de lo que fue el espectáculo. Jorge. Total, Román, y la verdad es que eso a mí me parece importantísimo, porque una vez que ya entrabas al estadio y te deslumbra lo maravilloso que es ese venue y tener algo de ese nivel aquí, mucha gente, el comentario adentro era, bueno, pero va a valer la pena las 5 horas, 4 horas, y la verdad es que no se trata de eso, no se trata de valer la pena, porque sabemos que Luis Miguel va a dar un buen show y sabemos que ese estadio es una maravilla, pero lo que necesitamos entender como espectadores es que tiene que haber un respeto y una logística que va incluido desde el momento que tú compras ese ticket, y la verdad es que aquí los protocolos de seguridad y de logística que se tomaron como decisión para este concierto, no sé en qué pensaron, porque la verdad es que no había ninguna lógica detrás de ellos, eran unas filas desproporcionadas con unos controles de accesos que controlados por un personal de policía, que no es un personal de seguridad privado que quizás tiene el entrenamiento o la logística ya como cuadriculada. Y luego, una vez que lograbas 3 horas, 4 horas de filas, que por lo menos en mi caso fueron casi 4 horas de fila, tenías la esperanza de que ya ibas a llegar, y no, resulta que había que ese embudo de ese gentío pasar y entrar en una carpa minúscula donde te dividían por entradas para luego volverte a unir con la misma gente. Exactamente. O sea, no había como ningún tipo de lógica detrás del protocolo. Claro. Y la verdad es que generó un agotamiento, porque ya de por sí el estadio tiene unas condiciones para entrar, unas escaleras que son complicadas, que no son accesibles para personas minusválidas o para... Entonces, bueno, si ya venías con todo este cansancio, el llegar y entrar al estadio también fue todo un reto. Entonces, dice, ¿cómo es posible que en el momento que el estadio va a recibir más gente hasta ahora, que este concierto se anunció hace 6 meses, ¿cómo no se ensayaron protocolos para esto? ¿Cómo no se tomaron todas las previsiones? Porque lo que generó este caos es que al final dejaran entrada prácticamente libre la mayoría de las personas sin que les cortaran ni siquiera su entrada. Cualquier persona podía entrar con cualquier tipo de artefacto a ese estadio, porque no había chequeo de seguridad, no te revisaban los bolsos, nada. Entonces, la verdad es que fue una gran cuestión de suerte que no sucediera una tragedia, y estas cosas hay que, como espectador, debemos exigirlas y debemos también denunciarlas para tratar de mejorar, porque de eso se trata. Queremos que vengan todos los artistas aquí, tenemos venues chéveres y qué bueno, y las ganas del público de ir, que eso es importantísimo. Pero hasta que no tengamos la logística, yo creo que no podemos arriesgarnos a hacer estas cosas, porque al final puede ser un resultado muy muy complicado, como hemos visto en otros conciertos masivos en otras partes del mundo. Jorge, Alve, preocupa además leer de gente vinculada al mundo del espectáculo, que tiene experiencia, que tiene años vinculada a este medio, justificar que los errores que se cometieron, por ejemplo, en este concierto, como en otros, recuerdo uno que encontraron a un funcionario con un arma en uno de los conciertos del estacionamiento del CCCT. De nuevo, esto no tiene que ver exclusivamente con Luis Miguel, pero es un buen ejemplo, además, por lo reciente. Pero decía yo, me preocupa leer que se justifique, es que es la primera vez que se hace en este venue, en este estadio, un evento de esa magnitud. Perdón, pero el artista, en este caso Luis Miguel, mucho menos el público que pagó su entrada, desde el que pagó algunas decenas de dólares hasta el que pagó 1,000, yo no sé cuál era la entrada más cara, deben ser conejillos de India para un espectáculo, para una productora. Si usted tiene un venue y espera la asistencia de 30, 40, 50 mil personas, usted tuvo tiempo, como decía Jorge, 6 meses de preparación. Claro. A mí eso justamente es de las cosas que más me sorprendió. Y es donde definitivamente las redes sociales no ayudan en este ejercicio ciudadano, por ejemplo, ¿no? Yo veía uno de mis pasatiempos preferidos, y yo sé que es casi miserable
reconocerlo, es ver, algunas veces perder tiempo viendo historias de lo que llaman influencers. Ya. Y vi muchísimas en ese plan, en plan excusando, como bueno, pero hay que tener paciencia, hay que entender que es la primera vez que se hace, pero lo acaba de decir Jorge, ¿qué pasa si la primera vez que se hacía ocurrió una catástrofe? Gracias a Dios no ocurrió. ¿Sabes? Es algo que es un riesgo que no se puede tomar y es casi ingenuo y a la vez indolente un argumento como ese. No, en el momento en que te comprometes desde lo comercial a hacer un espectáculo o hacer alguna actividad, tienes que estar consciente de todos los riesgos que eso acarrea y tienes que estar de alguna manera blindado en cada uno de los riesgos que eso conlleva, pues, ¿no? Como dice Jorge también, desde el momento de la compra de la entrada, las vías de acceso. Ayer, por ejemplo, leí en la noche, cuando me preparaba para venir para acá, justamente lo lamentable que resulta que una gente como tan echada para adelante, por ejemplo, como es el servicio que presta la guagua, sacaron ayer un hilo diciendo, mira, no podemos comprometernos en los próximos conciertos a prestar el servicio. Entonces, la suma de voluntades que vamos de alguna manera forjando y de alguna manera bregando para definitivamente construir un país juntos, con mejores oportunidades, donde todos quepamos, donde todos además nos divirtamos, resulta que se ve truncada porque experiencias como esa hacen que mucha gente diga, oye, no puedo ponerme en riesgo así, pues, ¿no? Y Jorge creo que también lo apuntaba ahora, que debemos exigir como consumidores. Sí, vale, claro. Mira, no está mal. Y ya no quiero ni siquiera hablar de conciertos. O sea, puedo poner el ejemplo de un restaurante. O puedo poner lo que me pasó ayer con unas flores por el Día del Amor y la Amistad. Exacto. Estoy coordinando las flores desde el pasado día martes. Imagínate. Hago el pedido ayer a las 5 de la mañana. Cancelo a las 8 y las flores llegaron a mi casa a las 7 de la noche y no era el pedido que yo había hecho. No. Obviamente tengo que exigirlo. Sí. Entonces, es un tema de concientizar al consumidor sobre todo lo que tenemos que exigir. Porque yo pagué mi entrada y esperaba más, la verdad, Jorge. Claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo y además es eso. Hay muchas personas que tienen plataformas importantes en sus redes sociales y que, bueno, muchas veces la utilizan para mensajes positivos y cosas, y el hecho de que muchos de ellos vivieran una experiencia preferencial que los llevó a estar en primera fila y disfrutar del super show que ofreció Luis Miguel, no te hace el desconocer la experiencia que vivió la gran mayoría, que fue una muy mala experiencia, una experiencia insegura, una experiencia llena de caos. Entonces, eso hay que reconocerlo, porque es que si no, no avanzamos. Entonces, si mi interés está en decir, ay, bueno, yo sí lo disfruté, es una cosa como muy egoísta, porque al final este concierto vino a Venezuela, somos todos venezolanos y queremos que esto sea como lo cotidiano, que podamos tener estas giras mundiales aquí en Venezuela. Pero hasta que no descifremos la logística, hasta que no tengamos, porque la verdad es que ayer, el día de Luis Miguel, se demostró que somos unas personas muy nobles y dentro de todo estamos también por el target, ¿eh? Por el target. También creo que tiene que ver. Pero justamente es un poco preocupante que vienen conciertos muy seguidos, de targets muy distintos, totalmente agotados. Entonces da mucho que pensar de cómo van a estar preparadas las instalaciones para esto, porque sin duda empezar con este precedente es muy negativo. Y la verdad es que todos queremos que en Venezuela pasen cosas increíbles, que podamos disfrutar de la cultura a nivel mundial como ofrecen estos conciertos, pero hasta que estas condiciones logísticas no se den y todos ayudemos y contribuyamos desde lo que podemos, desde el espectador que, oye, tuvo una mala experiencia y quiere sugerir algo para mejorar, hasta los promotores, los influencers y todos los que se encargan de comunicar alrededor de estos eventos, tenemos que colaborar para que esto mejore. Bueno. Porque si no, bueno, va a suceder un caso lamentable que nadie quiere que pase. Pues. Ale, fíjate que no hemos entrado en asuntos que son delicados como el tema, por ejemplo, patrocinios, empresarios, porque es un debate que es aún más sensible, además es un debate que polariza. Me he querido concentrar en esta conversación en dos partes fundamentales de un evento, que es por una la organización, la logística, la entrada y la salida, y luego el espectáculo, el show, lo que hizo Luis Miguel en esa tarima, y de nuevo, Luis Miguel como ejemplo, pero aplica para cualquier espectáculo. Van de la mano, organización y show van de la mano. Si una falla, se arruina la experiencia. Absolutamente, y es una yo coincido contigo, es un debate en este momento infructuoso ponerse a juzgar otros aspectos. O sea, yo creo que como quien juzga al que va y que genuinamente trabaja para comprarse su entrada. Entonces, bueno, si usted vive en Venezuela
y genuinamente trabaja y se hace con su dinero y ahorra y se compra su entrada, usted está en todo su derecho de brindarse a usted y a su familia el mejor espectáculo, la mejor vida posible, la mejor calidad de vida que le permita su bolsillo. Si hablamos de ser democráticos, tenemos que ser democráticos en todo, hasta todo, pues, ¿no? Entonces, yo creo que eso definitivamente no es el debate, pero sí, esto que venimos hablando, pues sí, definitivamente hay que poner el ojo. No significa ser haters cuando decimos las cosas no salieron bien. No estamos hablando de experiencias, que no cuestan, que no tienen una logística atrás. O sea, estamos hablando de algo que todos damos por sentado que es serio. Cuando montamos un espectáculo para 30,000 personas, damos por sentado que quien está detrás de eso tiene que saber, y si no sabe, tiene que asesorarse. Claro. Y tiene, como decía Jorge hace un ratico, tiene 6 meses de preparación para llevar adelante esto. Ahora se nos monta una retahíla de conciertos uno tras otro. Yo, honestamente espero de verdad que esa logística mejore. Es complejo, sé que es complejo, insisto. Yo hace muy poco tuve la oportunidad de ver a Harry Styles en Madrid y era un colapso también, un colapso que duró media hora. ¿Sabes? En lo que abrieron la puerta, la gente entró normal y sin ningún problema, pues, ¿no? Entonces, hay como que impulsar eso. Hay formas. No significa que no va a haber cola, no significa que no va a colapsar la valla de coche, es el día del concierto próximo que haya, solo que tiene que ser de una manera que impacte lo menos posible a la ciudad en general, pues, ¿no? Sí. Yo les quiero agradecer a ustedes por esta conversación. Albe, gracias además por venir al estudio. No, encantada siempre. Albe Pérez es promotora cultural y Jorge vía telefónica, Jorge Roy Graterol, actor, productor, experto en cine, host de Sin Spoiler. Abrazo, Jorge. Gracias, Román. Gracias, Albe. Saludos. Yo, además, en este último comentario me robo un minuto. No los comprometo a ninguno de los dos, ni a Jorge, ni a Albe. Pero mi experiencia de ese día, yo creo que hay que destacar 2 cosas: desorganización y falta de información. Creo que fue lo que prevaleció ese día. 1 hora 45 minutos para el acceso a la zona del poliedro, que ni siquiera el sitio del estacionamiento. Si quiere entrar, 1 hora 45 minutos de cola. Wow. Tanto en la autopista como en la Panamericana, vehículos como siempre abusando, cerrando el canal de paso, policía, la poca que había, se vio en ese momento superada, cola muy larga de acceso, desorganizada, general, sí con presencia de policía, no con presencia de seguridad privada, que es lo que suele haber en estos casos, gente coleándose, además con unos perfiles que tú decías, gente mañana de qué se va a quejar, cuando claramente se están coleando. Y dale, era lo que decía cuando uno les reclamaba, ¿no? Varios filtros, como decía Jorge, filtros que parecían separar unas entradas de otras y luego volvían otra vez como en un embudo y hasta en 3 ocasiones. Muy escaso personal para consultar en qué lugar correspondía. A mí nunca me pidieron la entrada, tuve que sacarla yo y decirle, disculpa, ¿este asiento dónde es? Y así poder llegar al sitio, esperando que no estuviera ocupado. Exacto. Porque con aquel acceso lo lógico hubiera sido suceder, claro, de nuevo hablar de la civilidad de quienes fueron, ¿no? Nadie, repito, solicitó la entrada para verificarla. Yo salí de la casa a las 5 de la tarde, me senté a las 8:30 de la noche. Imagínate. Para poder, olvídate, hacer una cola para alimentos y bebidas, ni hablar, o sea, no había forma. Me pregunto yo, desde mi mayor desconocimiento, si la malla que protege a la tribuna de los pelotazos en un juego de béisbol no se puede retirar para un concierto de esta naturaleza, porque tienes la malla allí que te impide la visibilidad de la tarima. En fin, uno paga sus entradas, como usted o yo habremos hecho. En agosto lo hice, nada más el día que comenzaron a venderla. Con la mejor voluntad, además. Con la mejor, y esperaba honestamente muchísimo más, porque creo que los venezolanos todos merecemos muchísimo más. No es solo pagar a un artista para que venga, vender entradas, hacer dinero, es generar una experiencia grata para el fanático, y lamentablemente eso no ocurrió por la entrada y por la salida. Bueno, son las 8:02. Agradecer de nuevo a Albe y a Jorge. Pausa y regresamos.